La llave. Hoy estrenamos un programa que esperemos tenga continuidad. Sabéis, hemos titulado el programa La llave. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es continuamente, asiduamente, tener una reunión especial de alguna conferencia que se haya mostrado entre semana que haya sido quizás de las más relevantes. Empezamos con la que hemos hecho esta semana, que tenía que ver con Objetivo, el tercer templo. Supongo que ya muchos habréis visto esa conferencia, que a su vez incluía 3 vídeos hechos por una persona de origen judío, y el cual trataba sobre cuestiones del tercer templo. Nosotros lo que vamos a hacer hoy aquí es comentar un poco al respecto y, a su vez, mientras lo hacemos todo en un plan coloquio, vamos a tener también preguntas de referencia de si alguna persona de las que está con nosotros que no va a participar en este coloquio quiere hacerla, la podamos tener y podamos responderla, si es posible, claro. Y a su vez, también a las personas que estén en el chat en directo, el último cuarto de hora lo vamos a dedicar a aceptar esas preguntas. Ana nos las va a leer y nosotros las vamos a intentar responder. ¿De acuerdo? O sea que va a ser un programa totalmente participativo, pero eso sí, primero con un coloquio. Y para empezar, me gustaría que los que están aquí hagan un poco de reflexión en comparativa con las anteriores conferencias que presentamos sobre el tercer templo de Jerusalén, que han podido notar respecto a las anteriores que sea algo distinto y que sea digno de ser comentado. Por tanto, si alguien quiere empezar... ¿Todos a la vez? ¿No? Por favor. Voy a empezar yo porque, como tengo pocas cosas y luego me las pisan... No, interesante... A ver, de entrada lo que más me ha... me ha chocado, ¿no? Porque ya tenía una idea del concepto que ellos tenían sobre cómo era el arca o la menorá, ¿no? Pero sí que, claro, lo presentan el arca cuando la abren, que parece que es algo espectacular, ¿no? Presentan el arca de la alianza y igual la abres, igual, y él emocionándose, ¿no? Pero claro, cuando ves el arca de la alianza, que se supone que es el trono de Dios, ahí no se puede sentar nadie, porque están los ángeles en medio del propiciatorio. Sabemos por los descubrimientos de Ron Wyatt que 2 de las alas hacen como de respaldo, las otras alas están como semiplegadas, ¿no? Los ángeles sí que miran al propiciatorio, pero es un trono en el cual se tiene que sentar, Dios se sienta, ¿no? Entonces, ahí, claro, es evidente que por la propia definición de lo que es el arca de la alianza no puede ser así, aparte de lo que ya sabemos por Ron, ¿no? Los ángeles, ¿recordáis cómo estaban dispuestos? Porque en el vídeo se muestra que esa arca tiene los 2 ángeles encima, literalmente. Sí, justo encima y además con las alas hacia atrás, creo recordar. Como extendidas. Sí, como arqueados hacia adelante y no están en los extremos, sino que están más bien centrados. ¿Y las otras 2 alas cómo están dispuestas sobre el arca? ¿Qué forma hacen? Las alas de las reales, ¿quieres decir? Ah, vale, sí, de acuerdo. En el arca tal cual la encontró Ron Wyatt, las alas generan un triángulo en el fondo del respaldo, y en el centro del triángulo es donde brillaría la gloria de Dios, ¿no? La Shekinah. Es un triángulo, digamos. El espacio, digamos, ¿no? Las alas son como saliendo de cada ángel y generan un espacio de un triángulo. Luego, a ver, otro tema a nivel de forma de los diferentes utensilios sería pues la menorá, ¿no? Ya hemos presentado al respecto de la menorá, que no es exactamente así como Ron la encontró, es una visión, digamos, 2 dimensiones, ¿no? La de la menorá, plana, con los 7 brazos, pero plana. En cambio, sabemos por los descubrimientos de Ron y cómo lo explicaba su compañera de trabajo, ahora no recuerdo su nombre, en la entrevista que le pudimos hacer en Estados Unidos, ella expresaba el arca como la menorá
como una posición así, ¿no? Como un árbol, ¿no? Una mano abierta en forma como de garra, ¿no? Expresando que era un árbol tridimensional, ¿no? Recuerdo que en una de las presentaciones que hicimos estuvimos presentando cómo podía ser esta menorá. Pusimos varios modelos, ¿no? Y bueno, vimos que realmente el árbol, la rama central, es la rama que representa a Cristo, ¿no? Esa que representa la cuarta, digamos, sería el centro de un círculo, de un árbol, y alrededor serían las otras 6 ramas, que vistas desde arriba sería como una estrella de 6 puntas con un centro, ¿no? Vimos también que los mismos jesuitas, cuando querían dibujar el árbol de la vida, lo dibujaban así, con 7 ramas, una central y 6 alrededor, que además esas ramas se entrelazaban entre ellas, o sea que era un poco como si un árbol lo fueras girando, verías que unas ramas pasan entre medio de las otras cuando tú lo giras, ¿no? Si lo quieres poner plano, alguna rama tapará la otra siempre, ¿no? Entonces todo eso es algo que, claro, nosotros, gracias a Dios, gracias a que Ron Wyatt pudo estar ahí, podemos saber todo esto, ¿no? Lo que nos preguntábamos antes con Javi era cómo es que ellos mismos, ¿no? Ellos que han estado ahí, que han estado toda su vida dedicada a esto, ¿no? Incluso por antepasados de ellos descendientes, incluso de sacerdotes y demás, no tengan esa idea o esa imagen de lo que es la realidad del arca o de la menorá, ¿no? Estábamos planteándonos varias teorías posibles, ¿no? Nos planteamos de entrada la premisa de que es imposible que ellos no lo sepan, ¿no? De entrada porque Ron Wyatt estuvo allí y Ron Wyatt expuso con lo que encontró, lo habló con los diferentes responsables de Israel al respecto a nivel de arqueología. Por lo tanto, ellos saben la información que hay ahí, saben. De hecho, por eso enviaron a 6 levitas a entrar al lugar y los 6 murieron. Y fue Ron que tuvo que entrar a recogerlos. Por lo tanto, saben la información, saben las cosas. Entonces, no nos preguntamos cómo es posible que hicieran eso. La única respuesta que se nos ocurre o que se nos plantea es que es posible que quieran desmarcarse del todo. Como saben que no van a sacar el arca, no la van a poder sacar de ahí, pues desmarcarse completamente de la imagen para desprestigiar lo que Ron Wyatt encontró y ya está. Esto es como nosotros lo decimos, somos los judíos, somos los que dominamos en esto y este hombre pues se lo inventó todo, ¿no? Porque además es el único descubrimiento del cual solo tenemos su palabra, que eso es algo interesante también. Del resto de descubrimientos no pueden decir nada porque todo está demostrado, pero ese solo tenemos la palabra de Ron. Entonces es más fácil negar la mayor, digamos, ¿no? Al respecto. No sé, quizás alguien tendría que decir algo más, porque si no... No sé, bueno, hazlo tú, Javi, primero. Bueno, yo de alguna reflexión sobre el programa bueno, la conferencia, lo que también lo hemos comentado aquí, que uno ha notado, y creo que ha sido como una evolución del tema del Instituto del Templo, es como él, el hombre lo dijo al principio y luego, digamos, su genio, por así decirlo, traicionaba, pero recordaba que le habían dicho que hable en futuro. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos que hace quizás unos años no era tan así. Es como que realmente están acelerando la cuestión, están poniendo, digamos, toda la carne en el asador, como se dice. Están realmente metiendo presión y dando por hecho de que esto va a ser, y va a ser pronto. Y eso inclusive, recordemos que este hombre que ha presentado esos vídeos, él en sí, lo que él manifestaba es que no creía, porque él decía, yo creo que ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos lo veamos. Y que no podremos mover esas mezquitas. Bueno, dice, sí, poder podemos, obviamente, pero no queremos. Pero sin embargo había una presión atrás del tema del Instituto del Templo, de los que manejan todos, de que realmente hablen futuro, dando por hecho que esto se iba a construir, y vemos esa inmediatez, esa ya cercanía del tiempo de este cumplimiento cuando ese templo se ha levantado. Y cómo se está, digamos, yo recuerdo cuando, bueno, siempre en este ministerio se ha ido siguiendo todo el tema del tercer templo desde el principio,
un poco la evolución de todas las cosas y vemos que ya, yo me acuerdo, había una conferencia que se presentó hace unos años que era, bueno, ya está más o menos el 70% de los artilugios ya hechos, pero ahora realmente está todo hecho. Solo queda el tema del arca, pero el tema, lo otro ya está todo hecho. Bueno, sí, es lo que me decía César aquí, sí, por supuesto, la vaca alazana, eso es la otra cuestión que los está también deteniendo de alguna manera. Sabemos que esto Dios, cuando sea el momento, Dios lo permitirá y la tendrán y lo harán. Pero realmente se ve como ya el tiempo está muy cercano y estamos ya al borde de este cumplimiento. Pero también lo que debemos recordar es que para que eso pueda suceder van a tener que haber acontecimientos impresionantes que van a sacudir el mundo, inclusive que va a generar algo en Medio Oriente que va a afectar a todos los países y que no es nada agradable porque tiene que ver con temas de guerra, por supuesto. Pero bueno, eso realmente uno llamaba la atención, ¿no? Como se veía como que atrás de cámara estaban ahí recordándole que hable en futuro, quedando por hecho lo que iba a pasar, que es el cumplimiento del tercer templo y que todo esto se iba a poner en marcha. Ahora, yo me hago una pregunta. Cuando él dice, el compatriota nuestro, Javi, este judío argentino, cuando dice, no lo construimos porque no queremos. Podemos, pero no queremos. Quiero imaginar que la referencia no es a Dios, es a su mano derecha, que es Estados Unidos, porque sabemos que Israel y Estados Unidos siempre van de la mano, porque pensar el hecho de que Dios pueda llegar otra vez a permitir los sacrificios, todo lo que el tercer templo conlleva, ¿no? Algo que ya no toca, porque ya pasó, no toca. Y yo sinceramente creo que es todo un movimiento bélico que se viene por detrás, pero que lamentablemente lo vamos a sufrir todos y muchos lo vamos a ver. A ver, una cosa, yo personalmente cuando él dice podemos pero no queremos, creo que lo dice en una situación personal de cierta gente que piensan, que saben las implicaciones que tendría tirar abajo las mezquitas, ¿no? Pero, perdón, por una parte, el tema de Dios, creo que aquí ellos son judíos, no han aceptado el Mesías, entonces para ellos eso se tiene que hacer. Pero el hecho creo que era una cuestión más personal, que no hablaba ni en nombre de todos los judíos, ni en nombre de Estados Unidos, ni de Dios, sino de quizás un grupo, un posicionamiento de cierta gente que, digamos, se plantea realmente que no están dispuestos, digamos, a hacer ciertos pasos que saben que generarán un conflicto mundial prácticamente bélico. Porque saben que no tienen el favor de Dios. Bueno, son judíos, no creen en el Mesías, supongo que creen que lo tienen, ¿no? De alguna manera, bueno, son cosas que él no la explicó, es un poco especulativo. Pero todo. La construcción del tercer templo también es justamente para acelerar la venida del Mesías. De hecho, no le llaman, por lo menos yo no he oído, no sé si vosotros habéis oído, que no le dicen las mezquitas, ellos le llaman el domo, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí que ellos tampoco no quieren acelerar esa, como un pequeño o grande conflicto, porque sabemos que todo esto ya está casi muy cerca, pero ellos hacen ver que está lejos, ¿no? Bueno, ellos saben evidentemente que si ahora se dedicaran a construir, ¿se oye bien? ¿Sí? Ah, vale. Ellos saben que si se pusiesen ahora a construir el tercer templo, evidentemente con las mezquitas tenían que hacer algo. Esto automáticamente hubiese llevado a un conflicto bélico de unas dimensiones estratosféricas como nunca han habido en la historia, porque recordemos que el problema no solo es que haya gente árabe, musulmana, en todos esos territorios de Medio Oriente, sino que ahora, con la inmigración, están esparcidos prácticamente por todo el mundo, con lo cual prácticamente se asegurarían no solo un gran conflicto bélico en esas zonas, en esos territorios, sino un terrorismo exacerbado en todas partes del planeta. Entonces, de momento tienen que frenarse, pero a su vez ellos confían en que en el momento oportuno Dios hará que aparezca esa vaca alazana, que cumpla los 3 años siendo pura y la puedan sacrificar. Y entonces sí que les va a importar un bledo cualquier cosa. Da igual, el árabe que se ponga contrario a ellos, no importará. Van a hacerlo y tendrán apoyo para hacerlo.
Vale la pena también recordar que si no me equivoco, estamos hablando de la tercera mezquita más importante dentro del Islam, ¿eh? O sea, no es chiste esto, creo que es la tercera más importante. Bueno, es donde dicen que Mahoma ascendió al cielo, es el tercer lugar sagrado del Islam, con lo cual verdaderamente es muy determinante. Y yo me pregunto ahora, ¿y cuántas religiones hay cristianas que acepten que va a haber la construcción del tercer templo y lo estén apoyando? ¿Y cuáles no? ¿Sabéis algo de eso? Yo, bueno, no voy a contestar esa pregunta, pero... Vale, gracias. Pero bueno, me llamaba mucho la atención y no me había puesto a analizarlo o a pensar, o a lo mejor sí, ya no recuerdo, que claro, cuando estaba viendo este vídeo, que me acuerdo que Víctor me lo estaba poniendo y me estaba comentando, claro, veías a este personaje, ¿no? Hablando bueno, del tercer templo y de todo lo que van a hacer. Y luego, cuando ves los comentarios que hay en este vídeo, ¿no? Y empiezas a ver todo, porque son de índole evangélico, ¿no? Porque la mayoría de estos ya ves que van apoyando mucho y de hecho hacen campañas, invierten tantas cantidades para poder financiar ese tercer templo, ¿no? Movido, ya sabemos por quién es detrás. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible de que esta gente que es evangélica, que sabe y aceptan al Mesías, ¿no? Que Cristo vino a morir en la cruz, estén financiando un tercer templo donde va a haber sacrificios otra vez, algo que ya no es necesario porque, o sea, es la ilógica de lo ilógico. Y me digo yo, pero no lo piensan, o sea, simplemente se van por ese sensacionalismo, por ese fanatismo que tienen con la cuestión de los judíos. No piensan que habrá un sacrificio, que ya ha habido un sacrificio de Cristo, que lo aceptan ellos como el Mesías, que aceptan que se acabaron todo lo demás y luego empiezan a alabar y a decir, sí, que el tercer templo, que los judíos. O sea, es algo ilógico y que me lo he preguntado y digo yo, ¿cómo piensa esta gente? Son totalmente ilógicos. Hombre, yo supongo que ellos deben pensar de alguna forma que el fin justifica los medios, ¿no? De alguna forma, no sé, se deben sentir un poco superiores a los judíos, ¿no? En el sentido, bueno, que hagan, ya sabemos que se equivocan, que vayan haciendo, ¿no? Que cuando sea el momento, pues ya vendrá el Mesías verdadero y ya instaurará todo lo que tenga que instaurar. Supongo que un poco los tiros deben ir por aquí, pero realmente pues sorprende, ¿no? Esta actitud. Ya que tengo el micro, también me gustaría pues comentar las afirmaciones que hizo este chico que presentaba el vídeo, ¿no? Que, bueno, hacía algunas que no sé realmente de dónde sacaba la información, pero eran sorprendentes, ¿no? Como, por ejemplo, lo de los sacrificios de Adán en esa misma roca, que tú ya lo comentaste, ¿no? Claro, eso es ilógico también, porque, como se ha dicho tantas veces, ese cordero se mató fuera del Edén, una vez ya la pareja fue expulsada, ¿no? Parece ser, ¿no? Que el sacrificio del cordero primero no se produjo dentro del Edén, sino fuera. Eso por un lado, ¿no? Después también me di cuenta en uno de los cuadros que salía que el Sinaí, ¿no? Sale el Sinaí, un cuadro con el Sinaí, es el monte del Sinaí. Ese monte no es el que está en Arabia, este es el que está en la península del Sinaí. O sea, eso también se les escapa o no lo saben o no lo sé. Y luego, finalmente, lo de también que comentaba que el templo de Salomón estuvo, desde que se acabó hasta que fue destruido, 410 años, decía, ¿no? En realidad son 417, si tú haces el cálculo, ¿no? Tal como presentó la cronología James Ussher y yo personalmente, gracias a Dios, he podido estar mirando, pues claro, el primer templo de Salomón fue terminado justo en el año 3000 desde la creación, cosa que es impresionante, ¿no? A mí me parece algo, en fin, increíble, ¿no? Como Dios pues tiene todo el control de todas las cosas, que eso fue el año 1004 antes de Cristo, 1004, 1003, y fue destruido en el 587-586. Bueno, porque comentaba Luis esto, ¿no? Que decían de eso del sacrificio, pero también comentaban otra cosa, y que era que justo ahí donde se construirá, ¿no? El tercer templo, donde hizo el sacrificio, donde iba a sacrificar a Isaac, Abraham y todo lo que nosotros,
ahí mismo Dios creó a Adán, ¿no? Eso era lo que decía, ¿no? Y claro, lo comentábamos con Víctor cuando estábamos viendo el video, ¿de dónde se sacan esta información? Lo que decía. Esto es así porque Víctor me decía, recordemos que en la Biblia nos habla de que Cristo crea a Adán y lo pone en el Edén. Y ellos hablan de que eso justamente donde será el tercer templo era el centro del Edén. ¿Y qué das tú? ¿De dónde se sacan las cosas? Porque parece tan incongruente con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, no podemos afirmar que sea falso también. No, o sea, también, sabemos que claro. fue fuera, por tanto, a Dios no le costaba nada trasladar a Adán desde ese lugar al jardín del Edén que estaba en lo que ahora conoceríamos como Irak, ¿no? Puede ser. Seguramente esto viene recogido por sus célebres tradiciones judías, que como tantas veces tienen cosas correctas y a veces no, pero queda la duda. Sí, bueno, y ahí la intención es un poco darle el protagonismo al tercer templo. Bueno, también pero con todo fijémonos esto. que hay algo muy importante y que también se nos escapa, porque Salem, la antigua Jerusalén, ¿quién había allí también? Melquisedec. ¿Y Melquisedec era sumo sacerdote de quién? ¿De un dios pagano? No, era del Dios Altísimo. En cambio, cuando se funda Jerusalén en sí, no lo pone como algo muy semítico, sino precisamente de gente que no era del pueblo de Dios. Pero, ¿qué pasa? ¿Que en ese lugar ya había habido algo previamente que era una cuestión sagrada? Pues probablemente, porque si no, ¿por qué está allí Melquisedec? Bueno, son cosas que no se nos han desvelado, ¿no? Pero que dan que pensar. Pero una vez más, ¿por qué hay tanta importancia con Jerusalén y por qué hay luego precisamente la reincidencia de Jerusalén, pero con la nueva Jerusalén? Algo hay en concreto, evidentemente. Quizás algún día lo sabremos todo bien, ¿no? No, yo quería comentar al respecto de lo que se ha preguntado antes, de por qué estas religiones apoyan tanto este tema, ¿no? Y no ven, ¿no?, más allá. Quizás sea porque simplemente la doctrina del santuario tampoco la estudian, no la tienen. Entonces, al no tener el conocimiento exacto de lo que representa ese santuario, pues simplemente lo asocian como con Dios y venga, ya bienvenido sea, casa de reunión para todos los pueblos, paz mundial y listo, el milenio en la tierra, que realmente es lo que otro de las doctrinas que tampoco tienen, ¿no? El milenio en el cielo no la tienen. Entonces, son dos cosas de ignorancia que, como tampoco nadie se las ha explicado, pues se unen al carro, ¿no? Y es un poco una fase más para ese gran ecumenismo, ¿no? Por un lado los pillan a estos, por otro a los otros, y ya está. Unos por la Virgen María, otros por el milenio, otros por el judaísmo, otros por sionistas, y ahí vamos por el... Pero fijaos qué interesante, porque todos estos grupos evangélicos son sionistas, apoyan por tanto la creación del tercer templo, pero a su vez desconocen el tema del santuario, que como dijo Ellen White, va a ser un tema trascendental, hasta el fin del tiempo va a ser necesario conocerlo porque los demás lo han desechado. Es más, no solo lo han ignorado, sino que lo han desechado, se han opuesto, y ahí evidentemente entra profecía. A partir de aquí, fijaos, ellos quieren el tercer templo, han rechazado estas doctrinas que son esenciales para la salvación, para conocer el proceso de la salvación. Pero curiosamente, luego hay otra religión, que es cristiana, que cree en el santuario, pero a su vez niega que va a haber la construcción del tercer templo de Jerusalén. ¿Quiénes son? Los adventistas. ¿Y por qué ellos niegan que va a haber el tercer templo? ¿Alguien lo sabe? Creo que Sí. Bueno, de hecho yo quería preguntar eso y estaba comentando con Angie, nosotros, bueno, yo llegué a la iglesia adventista cuando tenía 18, ¿vale? Pero nunca nosotros habíamos escuchado de este tema, nunca, o sea, nada. Y mucho menos de Ron. Nosotros nos venimos a dar cuenta pues por el mensaje del cuarto ángel. Y es increíble, ahora Angie me comentaba, no sé si tú lo quieres decir, lo que habías dicho en la iglesia de Roatán donde ibas, ¿quieres comentarlo? Sí, lo quiero decir, lo está deseando. Sí.
Y entonces, bueno, quería comentar eso, que nosotros no teníamos ni idea de este tema. Y bueno, iba a preguntar justo lo que tú has dicho ahora y cuando Angie ya termine, pues ya lo contestas. Bueno, yo le comenté a mi hermana una vez acerca de un pastor que llegó a visitarnos por el hecho de que nosotros ya no estábamos asistiendo a la iglesia por lo que creíamos del 2031, ¿verdad? Y entonces el que Cristo venía y viene en 2031. Entonces yo le comenté qué opinaba acerca de Ron Wyatt. Entonces él dijo que habían investigado, la iglesia adventista había investigado los descubrimientos y que lo que él decía pues era falso. Y luego en una clase de jóvenes, de por sí en la iglesia, como decía Lorena, nunca en el púlpito o alguna clase en escuela sabática en ningún momento se comenta acerca de los descubrimientos de Ron Wyatt. Y en una clase en particular de jóvenes, un pastor joven dijo que se había descubierto acerca de dónde estaba el Arca de la Alianza, pero que eso era totalmente mentira, que si escuchaban en algún momento hablar acerca de eso no lo creyesen, porque era algo que Dios no lo había revelado, que lo había escondido y no le había revelado a nadie dónde estaba. De la iglesia adventista, ¿verdad? Bien, hay algo que no se explica dentro de la iglesia adventista y es nada sobre el tercer templo de Jerusalén. No se habla sencillamente. Yo recuerdo todos mis años en la iglesia y jamás, nunca nadie citó sobre el tercer templo de Jerusalén. Gracias a Dios, bueno, tú empiezas a mirar cosas, a encontrar cosas, porque Dios te guía a ello y te das cuenta que verdaderamente esto va por aquí. Y sobre todo porque hay un texto que era muy claro, que es el que cité precisamente en esta conferencia de Objetivo, el tercer templo. ¿Dónde se va a sentar haciéndose pasar por Dios? En el trono de Dios. Y el trono de Dios jamás se podemos aplicar que sea en el Vaticano, porque eso es la sede de la bestia, la Gran Babilonia, por tanto no puede ser allí. Pero la Iglesia, esto nunca lo ha tratado, y en cierto modo es porque siempre han aplicado, siempre, ahora veréis si siempre, pero normalmente se ha aplicado que todo tiene que ver con el fin de los tiempos, después del milenio, la Nueva Jerusalén, etc. Y han hecho un salto abismal de más de 1000 años, en definitiva, para no aceptar que debe haber el tercer templo. Pero ya mostré, precisamente en esta conferencia, igual que lo había hecho anteriormente, cómo Urias Smith ya hablaba del traslado de la sede del Vaticano de Roma a Jerusalén. Él lo puso ya en su tiempo como diciendo, hey, cuidado, mirad qué están haciendo los franceses, y esto es lo que era el propósito del Papa Pío IX. Y esto, evidentemente, es porque, ya lo mostramos también en los temas sobre los jesuitas, ha sido siempre el objetivo del Vaticano. Los jesuitas han trabajado para llevar el traslado de sede. En la Iglesia adventista ha habido un desmarque total respecto a los evangélicos durante muchos años y, por desgracia, lo que creían nuestros pioneros se ha esfumado. Se ha esfumado porque ha entrado una nueva teología, pero esta nueva teología, podemos decir, sí, hace 20 años, quizás 30, pero es que ya entró una nueva teología muchos años atrás. Y es porque ya se fueron separando de Dios. Recordemos cómo Ellen White se las tiene con la conferencia general ya de antaño, de sus tiempos, diciendo que ya habían dejado de ser la voz de Dios. ¿Por qué? Porque se habían apartado, estaban pisoteando precisamente el tema de los pactos y con esto pues iban muchas cosas. Y precisamente recordemos que el escrito de Urias Smith es pocos años después de toda esa situación, pero él que tenía muy claro que era el rey del norte, quién era. Tristemente, no se ha hecho caso a Ellen White cuando ella reafirmaba la posición de Urias Smith, aunque también habían matices, eso queda claro, que habían matices con las que no estaba, sobre todo James White, de acuerdo, pero que ya mostramos como verdaderamente Urias Smith se olía ya algo, lo que pasa es que lo anticipó de tiempo a su momento porque ya creía que venía el fin, pero iba muy bien encaminado, ¿eh? Bueno, ¿por qué no ha aceptado la Iglesia adventista lo del tercer templo de Jerusalén? Realmente es inexplicable. No tiene lógica, no hay coherencia, porque en los textos ya se muestra esto. Y tienen el conflicto de los siglos, que luego mostraré, que nos dice claramente dónde están ubicados los cantores del templo, en la cuarta plaga. Por tanto,
es evidente, los cantores del templo ahora pueden estar ensayando, pero necesitan el templo para ser cantores del templo. Ahora son cantores del proyecto del templo. Entonces, es evidente que eso debe construirse. ¿Por qué dicen que no? Porque hay una cita de Ellen White que habla sobre que la vieja Jerusalén jamás va a ser construida o reconstruida. Y con eso creen que tiene que ver el tercer templo. Una mala interpretación conlleva todo el resto de cosas. Pero ¿eso qué está pasando? Fijaos que junto con esto están despreciando Daniel 11, versículos finales, como algo literal, de la situación bélica antes del retorno de Cristo. Y que lo vimos desde el 2001 para acá, como se está produciendo. Bueno, pues es una acumulación de errores que por apartarse de la verdad primigenia les está llevando a plena confusión. Pero ¿todos los adventistas han negado que hubiese tercer templo de Jerusalén? Os vais a llevar una sorpresa. Precisamente ayer recibí un mensaje de nuestro hermano que hay en Argentina, muy querido por mí, desde luego, y me mostró que hay un vídeo de Ron Wyatt donde le preguntan sobre el tercer templo de Jerusalén. Ahora lo está traduciendo, lástima que no lo he tenido a tiempo, pero la verdad es impresionante. ¿Queréis saber en una de las frases o unas cuantas frases que dice? Mira. Me ha traducido solo una parte. Lo que la gente está diciendo que tiene que suceder es que tiene que haber un tercer templo construido. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes escuchó eso? Pregunta Ron Wyatt. ¿Lo escucharon algunos? Las razones que dan es, número uno, está profetizado en la Biblia y no lo ha sido aún. Entonces, por lo tanto, tiene que suceder en el futuro. Muy bien. Bueno, si estuvieran acertados sobre la primera parte, ellos podrían o no estar en lo cierto sobre la segunda parte, porque hay profecías condicionales en la Biblia. Muy bien, ahora la otra está en Tesalonicenses, y Tesalonicenses habla sobre este hombre de pecado sentado en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como si fuese Dios. Y él no puede hacer eso a menos que haya un templo de Dios allí para que él se sentara en él. ¿Os dais cuenta que apoyaba Ron Wyatt? Que habría tercer templo, porque el texto que precisamente leí en esta conferencia anterior del objetivo del tercer templo era la explicación totalmente lógica. Pues una vez más, creo que Ron Wyatt estaba más que sumamente inspirado por Dios. Y una vez más, si han desechado a Ron Wyatt con sus grandes hallazgos más que demostrados, ¿qué podemos esperar que hagan de esto? Lo mismo. Sí, y hay un tema más, porque al mismo momento que se fue utilizando la cita esta de Ellen White sobre que ya Jerusalén no volverá a ser el centro de la cuestión, han ido moviendo el tema de la tierra gloriosa para llevarla a Estados Unidos. Bueno, mi esposa había pensado justamente lo mismo. Y esto... Uno dice, bueno, se fueron alejando de Dios y fueron perdiendo luz, y es verdad, pero yo creo que ha habido un movimiento deliberado de cierta gente, porque esto es la consumación de la profecía. El tema del tercer templo tiene que ver con la consumación de los planes de la bestia y del gran engaño de cuando venga Satanás. Entonces, está claro que esto había que hacerlo desaparecer del pueblo de Dios para que pierda la efectividad del poder y hacer, bueno, intentar que la profecía de Dios no se cumpla, por así decir, que el pueblo de Dios no tenga el conocimiento. Entonces, esto fue algo que se fue haciendo deliberadamente. Empezar a usar esa cita para, a su vez, encima, moverlo de la tierra gloriosa, como Estados Unidos, que la mayoría hoy ya están creyendo eso. Entonces, claro, ya están totalmente errados y enfocados para otro lado. Bueno, ahí está la prueba que ahora el adventista de a pie, ni el teólogo, tienen idea de en qué tiempos de la profecía estamos viviendo, en cuál de ellos, porque han perdido el sentido literal de ciertas cosas, que es lo que denota que los 6.000 años están a punto de cumplirse y que hay una serie de hechos que están aconteciendo que marcan que realmente esto es así y que por tanto esto viene detrás. Entonces el adventista, que debería ser el más instruido, sobre todo a nivel profético, doctrinalmente, pero a nivel profético del tiempo del fin, muchísimo, y están perdidos. No tienen ni idea de esto. Es más, muchas veces se les muestra esto y ¿cómo reaccionan? Anatema. Anatema. Claro.
Pero ¿por qué? Dicen que sois conspiranoicos, que si estáis malinterpretando la profecía, porque no tienen argumentos para contrarrestar lo que se presenta. Y eso puedo dar fe de ello con pastores, sin argumento alguno. Ahí está, claro, si no conoces las maquinaciones de Satanás, ¿cómo se van a enterar de algo? Lo han despreciado, pero evidentemente ha habido un movimiento desde hace años que ha trabajado desde el interior de la denominación, sí, para ir velando, para ir ocultando, para ir tergiversando y cambiando la interpretación profética. Por eso pudieron decir en la última conferencia que se hizo a nivel de los adventistas, a nivel mundial, que el fin, ¿cuándo iba a ser? ¿Ya? ¿Jesús estaba a tocar? No, bueno, tranquilos, ¿eh? Bueno, pues ese es el problema. Porque quería comentar antes ahí está el detalle, el último punto que tú has mencionado, y es la infiltración. La infiltración ha hecho un trabajo impresionante dentro del pueblo adventista. ¿Y a quién más le conviene que todo esto se desvirtúe de la iglesia adventista? Al diablo, ¿no? Y el diablo con su infiltración jesuita dentro de la iglesia desde hace, ya sabemos nosotros, años y años, pues ha ido cambiando, ha ido metiendo la nueva teología, se ha ido metiendo en las universidades, que son las que capacitan a los teólogos, a los pastores, que son los que instruyen al pueblo. O sea, es una estrategia maestra que ha hecho el enemigo. Y entonces, ¿qué ha querido? Ir minando cada uno de esos temas que son pilares, que son fundamentales, sobre todo, ¿para qué? Para entender la profecía del último tiempo. ¿Qué ha pasado? Lo que mencionábamos con Daniel 11, los versículos finales. Plantará sus tiendas entre los dos mares. ¿Cuál es la interpretación actual adventista acerca de ello? Difiere totalmente de lo que es. La ponen tan espiritual y todos los teólogos adventistas, al menos los actuales, están mencionando esto. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo la ha infiltrado de una manera y los adventistas, como dice Víctor, los de a pie, no se dan cuenta del macroengaño que se ha generado dentro de la iglesia y de cómo van a ir a caer de cuatro patas a ese gran engaño que es el objetivo final. Coméntalo tú. Sí, Bueno, de hecho me lo quitaste porque lo tenía pensado que, bueno, como no se dan cuenta, los está llevando al ecumenismo total, o sea, a la perdición. De hecho, desde el punto de vista al respecto de la iglesia adventista, por lo que yo he ido oyendo también de lo que expone al respecto del tercer templo, es que parece que están buscando como un espacio político. Los políticos normalmente ocupan un nicho se llama pues un espacio como un nicho ecológico, ¿no? En biología está el nicho ecológico, que hay una especie que ocupa un espacio que otra especie no ocupa, y si queda uno libre hay alguien que lo ocupa y cumple los requisitos, ¿no? Entonces los diferentes partidos políticos, si os fijáis, uno no toca este tema porque lo toca el otro no lo toca porque lo toca el otro, y así todos tienen su voto, ¿no? Pues da la sensación como que quiere ser tan exclusiva a veces, que tan exclusivista, somos diferentes, que no puede coincidir nada con lo de los demás, ¿no? Y el tema del tercer templo, claro, a mí lo que me han dicho, no sé si fue directamente o indirectamente, es que era una profecía judía. Por lo tanto, no nos importa. Es igual que las profecías católicas, no nos importa. Y ahí está el problema grave, o sea, que no hay amplitud de miras. No hay amplitud de miras en pensar, en conocer cómo es Satanás. O sea, una parte de conocer a Dios es conocer también cómo actúa el enemigo. Lo mismo la Biblia lo dice, ¿no? No debéis desestimar, no debéis conocer las tretas de Satanás, serán todas reveladas. Entonces, si sabemos que Satanás actúa imitando a Dios, ¿tú crees que Satanás va a hacer una profecía completamente diferente a la profecía bíblica? La va a hacer antagónica. Eso se va a ver en 2 minutos. O sea, que pase en 2 días ya se ve que es totalmente diferente. Entonces va a hacer una profecía paralela. Entonces va a haber un tercer templo, ellos lo profetizan, y eso no quiere decir que por eso, porque lo digan ellos, sea mentira. Y además comprobado bíblicamente. Y además con toda la información que tienen, nos ayuda la información que ellos tienen para comprender mejor
cuándo va a ser. Lo de la vaca alazana nos ayuda, sus rituales, sus tradiciones, nos ayudan a comprender cuándo va a ser. Entonces, claro, todo esto es cerrarse mucho y quedarse como en su patio y no abrir la mira y no estar atentos a lo que pasa en el mundo. Lo mismo pasa con las profecías de los papas católicos y cualquier otra cosa, ¿no?, al respecto. Entonces creo que otra vez volvemos al tema de puertas dimensionales, que son los temas de conferencia que son realmente básicos para ver con una mente abierta todo lo que está pasando a nuestro alrededor y poderlo interpretar desde una simple película hasta las profecías de todas las ideologías o religiones, o como quieras llamar, paganas, porque al final es paganismo, ¿no?, todo lo que no es de Dios. Víctor, ¿no hay una profecía católica que habla de que justamente, o una presunción de un papa que dice como que algo va a pasar en el Vaticano, o que va a suceder algo, que el Vaticano va a ser atacado o algo así? En una conferencia creo que has comentado algo de eso. Sí, a ver, ¿se oye? Sí, vale. Hay profecías católicas, sobre todo que son de apariciones marianas, de revelaciones, que hablan de que precisamente en el Vaticano debe haber una destrucción y que el Papa pasa por allí en medio de muchos cadáveres. Da que pensar. Claro que sí, sabiendo toda la problemática con el mundo del Islam, lo que puede llegar a acontecer y lo que tantas veces se nos ha mostrado en películas, a su vez, como el Vaticano saltaba por los aires. ¿Eso quiere decir que se acabe precisamente la religión católica y el Vaticano en sí? No, la Santa Sede va a ser trasladada. Por eso, a ver, ahí sí por ahí meto una puntilla media de conspiración, pero lo que digo que si tenemos en cuenta tanta falsa bandera que hemos oído y que entendemos, sería un motivo más que suficiente como para generar este conflicto bélico y arrasar con el Islam, ¿no? Y ahora me viene a la mente también esa famosa carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, ¿no? Esas 3 guerras mundiales donde utilizan al Islam justamente, ¿no? Entonces me cierra, ¿no?, un poco el puzzle me cierra bastante. No sé si queréis comentar alguna otra cosa. Me gustaría que alguien leyera, yo por mi voz prefiero no hacerlo, si alguien puede leer ¿sí?, Mateo capítulo 24, de 1 hacia adelante. Ya te diré hasta cuándo más o menos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Os acordáis de esta profecía, no? Es la profecía de las señales del fin, dicha por el propio Jesús. Ya sabemos que es una profecía de doble cumplimiento y que evidentemente esto, cuando lo pronuncia, tiene su cumplimiento pocos años después, en el año 70, hay la destrucción del templo. Pero recordemos como Ellen White también lo reafirma, diciendo que Jesús mezclaba 2 acontecimientos a la vez, lo que pasaba o iba a pasar en su tiempo y lo que iba a acontecer al fin. Y que a los discípulos no terminó de definirles cada cosa, porque no estaban preparados en ese momento para captarlo todo. Les hubiese sobredimensionado. Pero la profecía está escrita para que la comprendamos especialmente quiénes. Los que han alcanzado los fines de los siglos. Doble cumplimiento, sigamos leyendo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fijaos, ellos ya entendían que eran señales del fin del siglo, o sea, del retorno de Cristo al final de todo. Porque dice, ¿de qué? ¿De tu venida? ¿Le dicen? Sí. O sea, eran conscientes que se iba y volvería, Bueno, ¿y cómo continúa? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y esto lo hemos vivido a lo largo de toda la historia, desde Jesús hasta nuestros días. Cristos, gente que se decía que era el Cristo, gente que se decía que era el Mesías, sí. Y guerras y rumores de guerras, bueno, ¿no han habido toda la historia, 2000 años así? Claro que sí. ¿Siguen habiendo estas cosas? Sí, porque sigue gente aún diciendo que son Jesús. Y otros, y lo otro que, pues, guerras y rumores de guerras, lo estamos presentando continuamente en las noticias, ¿no? Pero mirad cómo continúa después de decir que aún no es el fin, ¿eh? Sí, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Os dais cuenta? Ese punto y aparte es definitivo. Guerras y rumores de guerras, pero no es el fin. Y después, Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. por tanto, es un conflicto bélico ya de dimensiones serias, realmente serias. ¿Y qué dice después? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes Fijaos lugares. que en el contexto de esta situación de conflicto, describe, y Ellen White también lo dice, que es en situación de conflicto, pestes, hambres y terremotos. ¿Está pasando o no? Tal cual, ¿eh? ¿No estamos en plena peste? Sí. COVID-19, ¿no? Hambres, ¿no hay hambres? Y más que se están generando. Quizás pensamos, uy, en Etiopía, porque... No. Hambres. Mirad estadísticas que pueda dar Cruz Roja o UNICEF o cualquier otra entidad que están diciendo que incluso aquí en España, un lugar que teóricamente está bien, y cada vez hay más pobres. Gente que tiene que ir a Cáritas y lugares así para poder alimentarse. Hay pobreza, gente que pasa hambre realmente, que no tienen ni techo donde ir. Y terremotos. ¿No estamos viendo terremotos? Bueno, pone terremotos, pero en otros lugares el lenguaje además que especifica, y volcanes y tantas cosas más, ¿no? ¿Y qué más dice? Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Fijaos, ha dicho que esto es principio de dolores. O sea, para la gente, esto que está pasando ya es mucho. Pues esto es principio de dolores. Y fijaos que ya dice directamente algo sobre el pueblo de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Esto pasó en los tiempos de Jesús? Sí. Claro. Y fijaos, si cogemos esto que él declara para el tiempo final, de pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, dice que vuelve a pasar lo mismo, la doble aplicación. Por tanto, ¿qué nos viene después de las pestes, hambres y terremotos? Persecución. Las pestes no tendrán algo que ver también, porque habiendo un conflicto bélico de tal magnitud, me imagino que vamos, perdón que hable así, pero vamos a ver cuerpos, como creo que Ellen White hasta lo comenta, ¿no? Vas a ver cuerpos por todas partes y eso va a generar muchísimas pestes también, ¿no? Bueno, en el contexto que ella lo afirma y el texto bélico nos lo dice, estas pestes vienen generadas por conflictos bélicos, situaciones de confrontación entre países. Evidentemente, ¿dónde nos lleva el COVID? A la situación entre Estados Unidos y China y en consecuencia del resto del mundo, por todo lo que implica, porque se va preparando el terreno para que después venga la tribulación. Por tanto, ¿tendremos peste hasta el final? Pues seguramente sí. Y si no es solo COVID-19 con alguna de sus múltiples variantes, será el COVID a saber qué, ¿no? No, ahí también tiene su relación con el tema de cuando Elías se ha quitado, tercer Elías se ha quitado, una relación como cuando Cristo murió, ¿no? Que luego fue perseguido todo su pueblo, que dice que todo el pueblo, bueno, que sería dispersado, ¿no? El rebaño sería dispersado cuando el pastor fuera quitado. Entonces también ahí parece como marca también el inicio de la persecución como tal. Y sabemos que eso se corresponde con la ley dominical también, ¿eh?
¿Qué más? ¿Sí? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Y esto de qué va? ¿Solo de la gente del mundo en general? ¿O del pueblo de Dios? En otros lugares, ¿qué dice? ¿Qué pasará? ¿El hermano qué hará? Entregará muerte a su hermano. Me recuerda a Daniel 11, 31 adelante, porque hay una correlación con Daniel 12, creo que es 12, 11 o uno así, donde habla del continuo, ¿no? Y ahí es donde parece como que hace una ampliación de ese versículo en unos cuantos versículos y habla de la traición en él. Y parece que es como los momentos esos previos a la venida, que es paralelo a la historia, ¿no? A lo que pasó históricamente con el tema de los valdenses y demás, pero aquí otra vez. Ya sé. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto ha pasado durante toda la historia, ¿verdad? Pues aún deberá pasar más. Porque en ese contexto que lo está ubicando, quiere decir que en una situación tan compleja la gente estará buscando algo, ¿no? ¿Y qué van a surgir? Bueno, allí y en muchos lugares, ¿eh? Pues esto quiere decir que cuando haya más conflicto, más problema, la gente buscará más. ¿Y dónde irá a buscar? ¿A la auténtica verdad? No, porque muchos habrán rechazado la verdad, no todos. ¿Y estos dónde van a cobijarse? En los profetas que vayan surgiendo, que les den una teórica solución. Por tanto, hemos de ver más profetas aún falsos. Claro, por supuesto. Ahora... Pensemos que, por ejemplo, cuando estaba Jesús en activo, estaba Barrabás, ¿no? Que a veces popularmente se lo tiene como una persona muy... Sí, de nada. Sí, simplemente un asesino, pero nosotros sabemos que era un falso Mesías, que hacía milagros y todo. Pero luego, cuando ya la cuestión pasa a los discípulos, había otro. Simón el mago. Simón el mago, ¿no? Como también un representante de todos esos falsos profetas que va a haber, digamos, luego cuando ya el fuerte pregón lo den, digamos, el tercer Elías pueblo, ¿no? Porque eso tiene sus dos etapas, ¿no? También. Es decir, estuvo Jesús y luego los discípulos, y también está el tercer Elías y luego el pueblo. Pero siempre hubo un falso ahí haciendo la falsificación. Como en Egipto también, sí. Y Ellen White dice que inclusive todas esas falsedades de los magos de Egipto ya iban preparando el terreno para desacreditar los milagros de Jesús, ya, cuando llegue el tiempo del Mesías. Y también ahora. Sí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Está pasando que el amor se está enfriando? Sí. Gracias a Dios hay personas que aún son caritativas y ayudan a los demás y se vuelcan, pero el amor en general se está enfriando, ¿no? Si el amor no se enfriara de verdad, no habría tantas separaciones, ni divorcios, ni asesinatos por aquí y por allá, ni violencia gratuita de arrojar a alguien al metro para que lo atropellen y cosas de esas así, ¿no? Sí. Y con la pandemia se está poniendo además encima de la mesa muy claramente esto, ¿no? Que está enfrentando a la gente y la gente llega a unos niveles de no sé cómo decirlo, de confrontación, sí, de crispación total, exacto, absoluta, que hay algo sí. más ahí, ¿no? Que no es... Sí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda... Paramos aquí, volvemos a leer lo último que has leído, estos 2 o 3 versículos últimos. Atentos, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por tanto, hay un momento ya de conflicto, de persecución, de problemática absoluta, y hay que perseverar hasta el fin, para ser salvo. ¿Quiere decir que todos van a perseverar hasta el fin? El que persevere hasta el fin. Por tanto, no todos van a perseverar. Ahí va a ser la máxima limpieza dentro del propio pueblo de Dios. O sea, los que no habrán saltado por una cosa o por otra, terminarán saltando ante la gran tribulación, que no la querrán soportar y accederán a la ley dominical.
¿Cuántos van a quedar? ¿Cuántos van a quedar fieles? Bueno. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando esto sucede, se termina de predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Cuántos años nos quedan para esto? Qué poquitos, ¿no? Qué poquitos. Y ahora viene lo bueno, porque esto no lo he hecho porque sí, sino porque hay una serie de versículos que ahora vienen que nos debemos de plantear. Ya lo dije en alguna conferencia tiempo atrás, y vale la pena que lo remarquemos ahora. Precisamente esta noche he recibido un mensaje, o esta mañana, de alguien que me lo hacía notar, y es verdad, y vale la pena leerlo, porque estamos hablando, no olvidemos, el tema de hoy es el tercer templo de Jerusalén, y hay toda una situación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay tercer templo, pero como sea, el Vaticano se termina poniendo allí. Lee ahora. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda... ¿Y cuál es la abominación desoladora? Esta ha sido una pregunta para la Iglesia Adventista durante muchos años, ¿eh? Abominación desoladora en los tiempos de Jesús, ¿quién fue? Esto tuvo un cumplimiento. Recordemos, profecía de doble cumplimiento, ¿eh? ¿Quién era antes? Roma. ¿Y ahora qué va a ser? Roma papal. Sigue siendo lo mismo, en derivación a espiritual, pero es lo mismo. Sí. Por tanto, ¿dónde dice Jesús? ¿Dónde dice Jesús que se va a poner la Roma papal? En el lugar santo. ¿Y dónde es el lugar santo? ¿Estados Unidos? Eso es lo que nos está diciendo la Iglesia Adventista en su mayor parte. ¿Esto es cierto? Esto es la tontería más grande que se ha podido decir en cuestión profética. Es que esto sí que es un sacrilegio absoluto, porque llevan a la gente de cabezas a la perdición. Pero es que esto ya ni lo comentan. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, bueno, será la ley dominical y ya está. Y algunos ya dicen que no habrá ni ley dominical, cuidado, ¿eh? Y ya hace años ya de esto, ¿eh? Porque un servidor y mi hermano Josep lo hemos oído desde hace muchos años en la iglesia, ¿eh? No por parte de los que estaban en Girona, pero sí de los pastores que nos venían de fuera, ¿eh? Y dirigentes. Creo que cualquier adventista con mínimo conocimiento y con mínima sinceridad puede entender que el lugar santo es donde se va a aposentar la Nueva Jerusalén. Y ya con eso está claro. Los que quieran tener criterio propio, indagar un poco, se dan cuenta. Los que sean fanáticos, seguidores de líderes que les cuentan lo que sea, ya está, estos no entrarán en razón, que es lo que ha venido pasando hasta ahora. Pero el texto, cuando lo analizamos todo, es obvio, donde nos sitúa, ¿no? ¿Y qué más dice ahora? Atención ahora a lo que dice, ¿eh? Por tanto, sede papal en Jerusalén, el monte de Sión, ¿y qué sucede? Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué pasó en los tiempos de Jesús? Cuando vieron los estandartes de Roma que iban hacia allí, ¿qué se les dijo? Sí, ya podéis prepararos a salir corriendo, ¿eh? ¿Y ahora? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Claro, siempre decimos, esto con la ley dominical, en el momento en que salga, tiene que ser así, y ya patitas a correr, fuera de las ciudades a los pueblos, de los pueblos al campo, y del campo a las cuevas, y donde sea. Pero fijaos que esto, aunque sea cierto, hay algo que va ligado a esta situación, y es que el Vaticano estará puesto en Roma. Y a partir de ahí, cuando veáis esto, nos debemos, en Jerusalén, ¿qué deberemos hacer? ¿Quedarnos mirando y aplaudiendo? Ya hay que largarse, porque eso va a coincidir ¿con qué? Con la ley dominical. Para fijarte también como el judío... El micro, sí. No, digo como el judío y muchos evangelistas que sin darse cuenta apoyan todo este movimiento sionista y la construcción del tercer templo, incita a su gente a volver a Jerusalén. Porque es impresionante la cantidad. Por ejemplo, yo cuando estuve ahí me quedé impresionado con la cantidad de francófonos, de Francia literalmente, la cantidad de franceses que están vendiendo todo
y volviendo a Jerusalén para llegar, para acercarse y buscando lugar en el cementerio, más cerca de todo lo que ya sabemos de las tradiciones judías por el Talmud, ¿no? Es increíble. Pues ayer estaba leyendo que desde Argentina han salido como nunca argentinos que se van hacia Jerusalén o a Israel en general, No te olvides emigrando. que la tercera comunidad más grande de judíos en el mundo, Sí, sí, Argentina. sí. ¿Y cómo continúa esto? Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Fijaos que primero dice, hay de las que estén encinta en aquellos días y las que tengan amamantando críos pequeños. Y sabéis, yo me quedo impresionado cuando dicen que a través del COVID-19 lo que se provoca es que se corte, que no hayan más hijos después de esto, y lo encuentran tan fatídico. Bueno, primero falta ver si eso es verdad. Primero de todo. Y segundo, pero si es que el pueblo de Dios ya debería ser consciente que ahora no toca tener hijos. Qué ilógicos, ¿no? Estamos avisados, si sabemos que en 2031 vuelve Cristo y antes debe pasar la ley dominical y todo esto, que vamos a querer tener hijos para que tengan 3 añitos, 4 añitos, ¿y qué? ¿Y después qué? Es que es terrible. No somos conscientes de lo que es una persecución, porque la mayor parte de nosotros no ha pasado por una guerra que seamos perseguidos y tengamos que salir corriendo. Pues imaginaos ahora que esto se lo digan a alguien que está en una situación o ha pasado hace poco un conflicto bélico crudo con criaturas o estando embarazadas. Ellas seguro que lo entienden a la perfección, pero nuestra sociedad apunta hacia otra cosa. Esto va a seguir y a continuar, ¿no? Como el Papa está diciendo, las nuevas generaciones, bueno, pues así vamos. Bueno, pero es que el problema al menos, a ver, que yo puedo entender que la gente que no conoce de esto, vale, se plantea estas cosas. Y hay muchos que no conocen nada de esto, pero tienen un poco de sein, como dicen aquí, tienen un poco de sentido, ¿no? De sentido común. Pero los adventistas del séptimo día, claro, ¿cómo pueden entender esto? No lo van a entender porque simplemente no están esperando la venida de Cristo. Claro. Ahí está la clave de todo. O sea, podrán decir, sí, Cristo viene pronto y ponen en su Facebook, en Instagram o lo que sea, en sus redes sociales, preparémonos que Cristo viene pronto, pero con sus acciones, como siempre lo he dicho, no están esperando. O sea, la venida de Cristo, cuando se hace ese cambio, en la última de las conferencias generales que hubo, al cambio de inminente a, bueno, ya vendrá, ¿no? Ahí la gente no es consciente que se hizo un retroceso impresionante y que el pueblo adventista ha quedado, vale, sí, Cristo viene pronto, pero yo mientras tanto sigo haciendo mi vida como que esto va a durar 80 años más. Y de hecho algunos ya lo dicen, quiero un país mejor para ver a mis nietos crecer. Adventistas del séptimo día, que estén diciendo estas cosas, yo es que me quedo flipada totalmente. Es impresionante en que no se están dando cuenta que el mundo se va al físico carajo y nosotros seguimos ahí diciendo, no, tranquilos, que hay que tener hijos, hay que ir a estudiar por una carrera, por una maestría, luego tener... Es inaudito. Claro, lo que hay que decir es a las personas que tienen hijos pequeños ahora, que como nunca en la historia se pongan los padres o el padre o la madre, si están solos con los críos, a educarlos para lo que se viene encima, para que puedan ser salvos y luz dentro de todo para los demás. No para que piensen en comprarse no sé qué y en vivir y hacer planes para no sé cuánto. A ver, una cosa más también, porque nosotros conocemos los tiempos y estamos hablando, claro, especialmente lo que viene luego de la ley dominical. Ya sabemos cuándo viene la ley dominical, ya sabemos, ¿no? Hablamos de la primavera del 2028, pero para que se implante la ley dominical es porque ya se habrá liado. Y pensemos que especialmente el conflicto Islam, Medio Oriente, que va a tener en mayor o menor medida, pero va a tener un alcance prácticamente mundial, eso va a ser antes de ley dominical. ¿Por qué Víctor ya presentó aquella famosa noticia que nunca se pudo volver a encontrar donde estaba, de las guerras en Latinoamérica para el 2025? ¿Qué está diciendo el movimiento ISIS? Es decir,
el tema del conflicto en Medio Oriente, inclusive militar fuerte, va a ser antes de ley dominical. Y va a haber un cataclismo enorme, por lo cual también se pondrá la ley dominical. Y el papado se podrá sentar ahí. Entonces, cuando a veces miramos que decimos, bueno, estamos tranquilos hasta el 2028, nos equivocamos, inclusive los del cuarto ángel. A nosotros se nos viene, y a nosotros especialmente, la persecución se nos viene mucho antes encima también. Sí, sí. Como Rusia también se está metiendo en Latinoamérica de golpe, ¿eh? Rusia y China están de lleno en Latinoamérica. A Tío Sam le están sacando esa... Claro. Claro, la tensión está acumulándose. Sigamos leyendo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Esto era aplicable a los tiempos de Jesús? No. Bueno, En parte para los cristianos, quizás, en parte, pero no de un modo absoluto, ¿no? Claro. Es la parte final, claro. y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ahora que dicen muchos que son los días acortados, nos hacen referencia, Cristo va a venir antes de los 6.000 años del 2031. ¿Es eso a lo que hace referencia esta profecía? No. Una vez más hemos de decir desde aquí, no hace referencia a eso. Igual que en la profecía de los 2.300 días, esa parte de los 1.260 años, la persecución sobre el pueblo de Dios terminó antes de 1798, que es cuando acababa la profecía, pero antes terminó la persecución a muerte sobre el pueblo de Dios por misericordia. Pero el año exacto, el tiempo exacto se cumplió en 1798, cuando se aprisionó al Papa por parte del general Berthier en Francia. De Francia lo llevó a una isla y allí se quedó durante un tiempo. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Vendrá antes Jesús del 2031 para decir ¡sorpresa! No, no. Lo que se va a cortar antes es la muerte sobre el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque antes de la venida de Jesús, ¿qué sucede? Las plagas finales, las 7 plagas. Y durante las 7 plagas ninguno de los 144.000 va a ser asesinado. Podrán estar en mazmorras, podrán estar pasándolas fatal, pero no morirán. Por tanto, eso es acortar los tiempos. De tribulación sobre el pueblo de Dios, en concreto, tribulación no porque se seguirá pasando mal, de muerte sobre el pueblo de Dios. Pasó lo mismo en los tiempos de los 1260 años, ¿no? Bueno, es lo que yo explicaba ahora. Sí. Gracias, Víctor. Y si aquellos días no fuesen acortados... sí, esto lo hemos leído. Me lo has pegado. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Fijaos, ¿esto sucedió con los tiempos de Cristo cuando quedaron los discípulos? Sí, sucedió. ¿Y ahora no va a volver a suceder lo mismo? Sí, hasta el punto en que Ellen White nos lo dice claramente en el conflicto de los siglos. Primero vendrán ángeles caídos haciéndose pasar por Cristo que aparecerán en distintos lugares del planeta. Y después vendrá el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo ya de un modo colosal, asombroso, simulando dentro de lo posible la segunda venida de Jesús, irá por distintos lugares del planeta y finalmente se aposentará en algún lugar. Sí, tendrá una diferencia con Cristo, todo eso ya hemos tratado. Pero fijaos, es lo mismo. Lo que pasa es que ahora va a ser multiplicado por lo que queráis, porque va a ser el gran engaño, cuando Satanás simule ser Cristo. Por eso dice, si os dicen está aquí, está allá, no. ¿Habrá medios de comunicación aún? Pues seguramente. Recordad, como en Jerusalén, hay una serie de cámaras que están activas las 24 horas del día esperando al Mesías.
Y están puestas en Jerusalén, no están puestas en Valladolid. Pues entonces quiere decir que están esperando que allí aparezca. Bueno, pues imaginaos para el adventista nominal que haya despreciado el mensaje del cuarto ángel con todo lo que estamos contando, además, ¿qué harán? ¿Qué harán? Si no tendrán la profecía, la habrán desestimado. Caerán de 4 patas en el gran engaño. ¿Y creéis que no podemos terminar de pregonar para que despierten? Es que no nos queda más remedio. Siguen siendo nuestros hermanos y hemos de seguir dándoles el mensaje para que despierten. Pero lo triste es que están reaccionando más los de fuera que los de dentro. Pero vaya panorama, ¿eh? Vaya panorama. Porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bien, creo que es suficiente para leer. La venida de Jesús es muy clara, ¿eh? Del oriente hasta el occidente, como un rayo. Y oriente-occidente, fijaos, es un recorrido. ¿Y cuándo vuelve Jesús? ¿A qué momento de la noche o del día viene? A medianoche. Y algunos dicen, ¿cómo puede ser? No puede ser medianoche en todas partes a la vez. ¿Por qué dice del oriente hasta el occidente? Porque va a hacer un recorrido de un día, en ese sentido de rotación, cogiendo a los suyos, subiéndolos a esas plataformas, que recordad que viene la grande con nuestro Señor, pero también una multitud de ángeles en las suyas, ¿eh? O sea, yo no sé si eso lo podemos llegar a imaginar, quizás un poco con las pelis que hemos visto, ¿no? Que nos ponen tanta cosa así, que evidentemente de algún lado lo saca el diablo, ¿eh? Como siempre. Pero es descomunal lo que nos prepara el Señor. Pues ya veis qué panorama. ¿Esto se está enseñando en las iglesias? Qué triste, ¿eh? Qué triste. Nos damos cuenta de la fortuna que tenemos de la misericordia de Dios para conocer todo esto y de la responsabilidad que tenemos para dar este mensaje a los demás, al mundo entero, porque los adventistas no van a darles este mensaje. El remanente del remanente es el que debe darlo. Y vendrá el fin, vendrá Jesús. ¿Cuántos estaremos preparados para eso? Estamos orando para ser de los 144.000, estamos trabajando nuestros caracteres para ser santos como el Padre Santo. Vaya responsabilidad, ¿eh? Pero es la única forma de estar en pie en esos días, si el Señor lo permite, porque igual nos puede enviar al descanso antes. Porque recordemos que sí, hay un momento de ley directa a muerte contra el pueblo de Dios, pero antes muchos van a morir también. Aún habrá muertos entre los creyentes, y muchos. Y no solo por gripe aviar ni nada de eso, ¿eh? Por cosas más terribles. Bien, pues yo creo que ahora, a menos que alguien quiera decir algo, podemos pasar a ver si ha habido alguna pregunta. Bueno, ha habido varias preguntas, pero se han ido contestando durante la tertulia, la mayoría. Ajá. Y ha quedado una, que es de Paolo, y pregunta, para que el tercer templo pueda levantarse donde está la mezquita hoy y para que el Vaticano tenga la excusa de trasladarse al tercer templo, ambos lugares, Vaticano y mezquita, serán destruidos por algún acontecimiento natural o provocado en forma simultánea o habrá tiempo prolongado entre ellos. Gracias. A ver, no sabemos los tiempos que puede haber entre una cosa y otra o si va a ser todo simultáneo, pero evidentemente si el Vaticano es destruido, la Santa Sede, que llaman, se debe posicionar rápidamente en algún lugar. Por tanto, algo debe estar ya muy preparado. Por tanto, probablemente el conflicto ya haya hecho que de algún modo las mezquitas hayan volado fácilmente. Claro. ¿Alguna otra pregunta más? No, había más, pero se han contestado ya. Vale. ¿No hay nadie más que quiera hacer una pregunta de última hora en el chat? ¿En el chat, en Nigeria o donde sea? Pregunta aquí, ¿Sí? en Facebook. ¿Por qué dicen que la ley dominical será en 2028? ¿Por qué dicen que la ley dominical será en el 2028? Bueno, es algo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo, lo hemos explicado, y es que
hemos de recordar los tiempos de Elías con la persecución sobre él. ¿Cuánto duró? 3 años y medio. Y Elías es una referencia a lo que va a acontecer al final con el pueblo de Dios. No está en la Biblia porque sí. Por tanto, ¿cuándo empieza la persecución sobre el pueblo de Dios? Con la ley dominical. ¿Cuánto va a durar? 3 años y medio. Una vez más, esto tiene una referencia con Daniel 12. Bueno, hemos de tratarlo, ¿no? Dios dirá. ¿Sí? ¿Qué quieres? Ah, vale. Sí, pero pensemos además que obviamente tenemos lo que nos decía Víctor, el tema de Elías, pero también está Apocalipsis 13. Pensemos que Apocalipsis 13, decir que solamente esos 42 meses que la bestia toma autoridad, eso solo es los 1260 años, es totalmente falso. E inclusive, Ellen White dice literalmente que esa profecía se volverá a repetir. Y lo que hablamos del Vaticano, pues será la herida mortal de manera más literal que puede haber. Pero ¿cuál es la marca de autoridad de la Iglesia Católica? Ellos mismos lo dicen, el domingo. Entonces, la ley dominical es lo que le da la autoridad a la Iglesia Católica. ¿Durante cuánto? 42 meses. 3 años y medio. Más. Vale. Hola, ¿la vacuna tiene algún papel en la profecía? Pestes. Pestes. Otra pregunta. ¿Se sabrá quién sacará a la luz el Arca de la Alianza? ¿Será el tercer Elías? Ron Wyatt dijo que alguien sacaría los mandamientos haciendo la parte de la culminación que él no pudo hacer, que esto se le reveló, pero no dijo quién. ¿Hay gente que tendrá sueños sin que conozca el mensaje del cuarto ángel que dará fuerte pregón? A ver, ha habido gente que ha tenido sueños sin conocer el mensaje y le ha llevado al mensaje. Por tanto, que sean ellos los que den el fuerte pregón. Bueno, tendrían que ser unos sueños revelatorios muy claros doctrinalmente, además, para que ellos pudiesen hacer esto. No lo sabemos, eso no se nos dice. Sabemos que habrá jóvenes y viejos, ancianos, que unos tendrán sueños, los otros visiones, pero lógicamente son más del pueblo de Dios que darán un mensaje especial para el pueblo de Dios. ¿Creéis que habrá otro papa, que Francisco no será el último? Pues más que probablemente sí, porque para poder asentarse en el monte del templo debe ser claramente judío converso al catolicismo seguramente, si no los judíos dirían que eso es un sacrilegio absoluto para aposentarse ahí. ¿Y hay algún papable que sea judío convertido al catolicismo que pueda estar allí? En estos momentos hay uno precisamente y sumamente importante y muy cercano al Papa Francisco y aún más especial que él. Sí. Sí, recordemos que el Papa acaba de cumplir 85 años. Ayer Por más mismo. que pueda vivir mucho, son muchos años. ¿Los 144.000 los conformarán hombres y mujeres? En principio no se nos dice que no sea así. Dice que son vírgenes, no se han contaminado con mujeres, pero ¿quiere decir eso que es algo literal, el ser vírgenes, de no haber tenido relaciones sexuales, es no contaminarse con iglesias? ¿Serán hombres y mujeres? Pues puede ser. ¿Nuestras viviendas deben estar ya posicionadas hacia un lugar de pronto escape? Eso depende de cada persona y de la voluntad de Dios sobre cada uno. Hay que orar para eso. Quien pueda ir hacia el campo, mejor que esté en el campo, y hay otros que recordemos que dice el Espíritu de Profecía que deberán permanecer en las ciudades hasta el final, porque tienen una misión que cumplir aún allí. Por tanto, que cada uno ore y a partir de allí que haga en conformidad a eso. ¿Cuándo va a empezar el juicio de los vivos? Ya ha empezado. Bueno, hemos de aconsejar a las personas que se miren todo lo presentado, que es mucho material, pero hay cosas muy específicas, y esto lo presentó también nuestro hermano Javi. Por tanto, queda claro que ya hace años que estamos en eso, y he de decir personalmente que en un cierto momento de la noche, hace ya un tiempo, y mi esposa está aquí para reafirmarlo, yo fui despertado porque dentro alguien me dijo que el juicio de los vivos ya había empezado y me tuve que levantar de la cama sí o sí.
Y no era una voz de ella ni de mi hija de que estuvieran en casa, ni mucho menos. ¿Los vídeos que grabó Ron, cuándo saldrán? Se supone que en el momento en que quien saque los 10 mandamientos saque también los vídeos que él hizo al respecto, porque antes no va a entrar nadie difícilmente. ¿Eran 2 preguntas? ¿O 2000? ¿Satanás será suelto después de 1000 años? Sí, claro, eso es lo que nos dice el texto de Apocalipsis. ¿A quién va a engañar si no hay nadie vivo? ¿Cómo que no va a engañar a nadie? A ver, recordemos que después de los 1000 años él es soltado porque hay la resurrección de los impíos y él les dirá, yo os he resucitado, vayamos a por ellos, a por la Nueva Jerusalén con los santos dentro. Por tanto, ¿a quién va a engañar? Otra vez a los que había engañado, pero a lo bestia. Cuando Dios muestra las tablas de la ley en el cielo, ¿será el mismo tiempo que dirá el día y la hora? Pues queda la enigma, pero puede ser que esté por esos alrededores, sí. A ver, lo que dice el lenguaje claramente es que cuando él pronuncia el pacto, las 10 palabras, es cuando dice el día y la hora también. Y las pronuncias seguramente es cuando se muestran las tablas. Seguramente, es lo que obviamente debe ser al mismo tiempo todo, y es cuando viene el momento de la liberación del pueblo de Dios. Es decir, hasta ahí es donde podemos nosotros saber. A partir de ahí, lo que falta nos lo dice Dios en ese momento justo. ¿Qué dice la Biblia sobre el chip? Que se miren la conferencia número 2. De hecho, miraos todas las conferencias en orden, por favor. Os vais a ahorrar un montón de preguntas. O sea que desde aquí un consejo, no perdáis el tiempo con chorradas. ¿Me entendéis qué quiere decir eso? Vigilad a quién miráis. No perdáis el tiempo con pastorcitos mediáticos, que pueden decir cosas que están muy bien y otras que son nefastas. Id a la verdad, id al mensaje del cuarto ángel. ¿Tenéis cuántos vídeos? ¿Más de 2000? ¿Los habéis visto todos? Pues ya podéis poneros a ello, porque allí aprenderéis lo que nos van a decir en otros lugares. Y así os ahorraréis un montón de preguntas y vosotros podréis decirles, ¿y por qué no nos habéis dicho esto? Vale la pena que lo hagáis, en serio. Lo que decía Javier antes de la ley dominical en el 2028 y las guerras y la persecución, ¿mucho antes seremos perseguidos? A ver, sabemos que la persecución ya a muerte vendrá a partir de la ley dominical. Pero los momentos ya intensos para nosotros van a empezar antes. Eso, ahora no vamos a dar mucho más detalle, pero Dios mediante pronto, cuando Dios quiera, se empezará a presentar también sobre eso. Pero nosotros, si miramos Daniel 11, 40-45, vemos que lo que yo me refería también a conflicto bélico, que el rey del norte arrasa en Medio Oriente y luego pone las tiendas de su palacio. Entonces, cuando venga el momento de ley dominical, del templo en Jerusalén, Estados Unidos habrá arrasado en Medio Oriente ya. Ya habrá venido el conflicto. Y en ese momento que esté el conflicto, antes que se ponga, digamos, el templo y la ley dominical, es cuando realmente el pueblo de Dios, el tercer Elías, estará dando realmente el fuerte pregón. Ahora estamos en esa voz fuerte. El mensaje va a ser el mismo, se irán añadiendo cosas, pero llegará el momento que se venga el fuerte pregón y ahí siempre va a ser más difícil para nosotros. ¿Qué opinan de la gente que dice que la ley dominical será para el año 2024? Que dejen de mirar los pitufos y estudien la profecía bien. ¿Qué diferencia hay entre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino predicado para testimonio a las naciones? Es que, a ver, el Reino de la Gracia va junto a lo otro. Otra cosa es que se quiera diferenciar y apartar una cosa de otra y luego ya es el de la desgracia, no el de la gracia. ¿El tercer templo será católico o islam? No, imposible que sea islam. El islam tiene que pasar por el ecumenismo y el que no pase por el ecumenismo va a ser destruido. Por tanto, quien manda, manda. Claro. Recordemos que hay un lugar de países árabes donde se ha construido ya
¿El qué? Mezquita, sinagoga e iglesia. Con lo cual se está trabajando para un ecumenismo descarado y que sea un ejemplo para todas partes. Pero esos son los que acepten el ecumenismo, los que no, ñaca. Bien, lo dejamos aquí, porque si no, hay otro programa después. ¿Sí? Bueno, antes de finalizar, me gustaría daros una muy buena noticia. Además de los 2 libros de mi hermano Josep, que él mismo hoy ha vuelto a presentar porque son muy necesarios para dar el mensaje a los demás, y por eso os recomiendo que os rasquéis los bolsillos, sí, por más que duela, os rasquéis los bolsillos, hagáis pedidos y repartéis libros de esos, sí. Aparte de esto, gracias a Dios ahora ya tenemos, dentro de pocos días nos va a llegar todo, esto, El conflicto de los siglos, editado gracias a Dios por nosotros, por este mini ministerio, en tapa blanda. Nos han salido por unos 3 euros aproximadamente, ¿no? 3 y poquito. Es el contenido del conflicto de los siglos que estaba en tapa granate de la Biblioteca del Hogar Cristiano. Es el mismo contenido. Solo hay una diferencia, que hemos incluido un diagrama de los 6.000 años. Sí, lo hemos incluido porque es necesario, porque ahora toca que la gente ya sepa eso de todas. Todo el resto del libro es exactamente el mismo. A partir de aquí, ¿qué quiero decir con esto? Pues que nosotros los vamos a editar aquí y se supone que nuestros hermanos en Argentina también van a hacerlo. Por tanto, todos aquellos que seáis del continente americano, vais a poneros en contacto los que queráis con nuestros hermanos de Buenos Aires, porque ellos lo van a editar allí, y os va a salir siempre mucho mejor de precio que lo que nosotros podamos hacer aquí con el envío. Para el resto, los de España y Europa y algún otro continente, pues nos vamos a encargar nosotros de distribuirlo. Unos 3 euros la unidad aproximadamente. Claro, depende del pedido, hay un gasto de portes de envío, lógicamente. Pero pensad que, como dijo Lenguay, este libro es el que debe ser distribuido masivamente a todo el mundo. Y yo doy gracias a Dios y a mi hermano Josep, que han hecho los otros libros para que sean una antesala que lleve a leer la palabra de Dios directamente por mucha gente que la desconoce y además se nutra después con esto. No es fácil, al menos en el mundo que nosotros tenemos actualmente, que la gente lea un libro de 700 y algo páginas. Muy difícil. El gusto por la lectura abunda poco, y más por una cuestión histórica y profética. Pero si antes les hemos dado algo que los va a mover a querer saber más, como son los libros de Josep, qué fácil es. Y ahora en estas épocas navideñas, qué bonito, ¿eh? Un regalito con un lazo, los libros y ¡hala! A darlo a los seres queridos. Bueno, pues hemos de aprovechar. Hemos de aprovechar porque hemos de hacer una labor para el Señor, que es terminar su obra. Y esto no es para que nosotros nos ensalcemos para nada, sino porque el Evangelio del Reino debe ser predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, me dirijo aquí a todos vosotros, tenedlo presente. Poneros a orar, poneos a ello y haced un rinconcito, porque no solo se trata de dar diezmos, que pocos lo hacen, por cierto, y es una responsabilidad con Dios, sino además ofrendar. Y la ofrendar, me refiero a que no hace falta que nos enviéis la ofrenda a nosotros, si en cambio lo estáis invirtiendo para dar la obra del Señor en publicaciones. La obra no se va a hacer sola, y la obra no debe depender de alguna persona con dinero que pueda pagar esto o pueda pagar lo otro. La obra la hemos de hacer con el sacrificio personal todos. A partir de aquí tenéis vuestras conciencias, y está muy bien querer conocer, pero si no contribuís a hacer la obra de Dios, olvidaos del 2031, olvidaos del tercer templo y olvidaos de todo, porque vais a estar perdidos. Es duro lo que os digo, ¿verdad? Pero no me queda más remedio que decir la verdad, porque hemos de reaccionar. Por tanto, desde aquí muchas gracias a todos por haber seguido este primer tema. Intentaremos ir compaginándolo con los testimonios que aún nos quedan, pero tened presente que esto va a ser algo que queremos hacer asiduamente para que podáis participar
no solo de nuestro coloquio aquí, para ampliar cosas que en la conferencia quizás no se ha terminado de decir o valería la pena añadir, y además podáis hacer vuestras cuestiones en directo. Muchas gracias por todo, que Dios os bendiga y hasta la próxima.